Cerca de 2 millones de personas en el mundo son diagnosticadas cada año con cáncer de mama y solo en Colombia hablamos de más de 8.000 casos nuevos cada año. Y detrás de estas cifras hay historias de vida y de lucha. Por eso hoy queremos hablar de esta enfermedad en el marco también del Mes Rosa que ya arrancó y con el cual se busca crear conciencia sobre el cáncer de mama y especialmente sobre su detección temprana. Por eso nos conectamos con Laura Bernal, ella es gerente cohorte de oncología de Compensar EPS. Laura, bienvenida a Caracol Ahora. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Bien, bueno, doctora, podríamos pensar que el cáncer de mama es probablemente una de las enfermedades más conocidas, de las que más se habla, y más si le sumamos estas cifras tan duras de las que estábamos hablando en el mundo. Pero ¿por qué entonces sigue siendo un reto diagnosticarla a tiempo? Bueno, realmente sí es un reto, pero debemos recordar que en el país contamos con grandes programas para la tamización. Esto indica que podríamos hacer una tamización oportuna. Sin embargo, algunos estudios en el país han demostrado que aún tenemos barreras de acceso para nuestras pacientes. ¿Cuáles pueden ser esas barreras de acceso? Algunas de ellas son el nivel sociocultural, ¿cierto? El nivel educativo y obviamente, pues todo lo que está relacionado con el tipo de afiliación, ya sea régimen contributivo o régimen subsidiado. Seguramente pueden algunas veces pasar desapercibidos también algunos signos y síntomas por parte de nuestras pacientes. ¿Qué quiere decir? Que dejamos pasar un nódulo, una secreción y obviamente pues esto va avanzando la enfermedad. Estas son algunas de las barreras que se pueden llegar a presentar y obviamente dificultan que nuestra paciente ingrese oportunamente y sea diagnosticada de manera temprana. Y también la desinformación, doctora, puede influir. Por eso expliquémosle a nuestros usuarios y nuestras usuarias qué es el cáncer de seno o de mama y cómo se detecta. Bueno, vamos a empezar hablando que el cáncer es una enfermedad en la cual se diseminan células anormales. En este caso estamos hablando que hay una diseminación de células anormales en la glándula mamaria, es decir, que se multiplican sin control. Existen diferentes tipos de cáncer de mama y pueden están relacionados de acuerdo a la ubicación. Pueden estar en los lobulillos, en el conducto, ¿cierto? O en el tejido conectivo de la mama. Así las cosas, cuando se localizan en los lobulillos, podríamos decir que es un estadio temprano de la enfermedad, es decir, se encuentra localizado y digamos que su pronóstico y su tratamiento son muy buenos. Sin embargo, si avanza la enfermedad a diferentes partes del cuerpo, pues estaríamos hablando de que hay un cáncer de mama metastásico. Y aquí digamos que el tratamiento y el pronóstico también pues empieza a cambiar un poco. La enfermedad se presenta con diferentes síntomas, donde en algunas oportunidades, como mencionaba previamente, las mujeres no lo identifican. Entonces es muy importante que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo y obviamente empecemos a identificar esos signos y síntomas que de alguna manera nos dan una alerta para que consultemos de forma oportuna. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos presentar? Nódulos, ¿cierto? Que se presenten en la glándula mamaria o a nivel axilar, cambios en el color de la piel, secreciones, ya sea purulentas o de sangre por el pezón y cambios también en la contextura de la piel. Pueden ser algunos de los síntomas que podemos llegar a presentar y que nos ayudarían a diagnosticar oportunamente el cáncer de seno. Muy importante esa información, doctora. Uno de los mitos más comunes que se da es que al parecer se dice que solo se dan mujeres. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué tan cierto es? Efectivamente, el cáncer de mama se presenta con mayor frecuencia en mujeres, pero también se puede presentar en hombres. Tal es así que hay una proporción del 0,5 a 1% de hombres que presenta cáncer de mama y los síntomas son similares: nódulos, secreciones por el pezón y dolores a nivel pectoral. Sin embargo, también es claro de pues aclarar decir que el cáncer en los hombres se maneja de manera similar que en los cánceres de mujeres. Para compensar, por ejemplo, tenemos 5.797 casos de mama diagnosticados, de los cuales 85 son hombres. Entonces, efectivamente, no es una proporción muy alta en cáncer de mama en hombres, pero se puede presentar. Volvamos, doctora, a hacer énfasis en este tema de la detección temprana. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que podemos adoptar? Bueno, la primera y la más importante, yo lo resalto, es que las mujeres conozcan su cuerpo.
Cuando las mujeres conocen su cuerpo, pueden identificar los signos y síntomas que ya de alguna manera les he mencionado. La segunda parte es realizar el autoexamen de seno. El autoexamen de seno en las mujeres premenopáusicas, es decir, las que siguen teniendo ciclos menstruales, debe realizarse 8 días después del ciclo menstrual para poder identificar realmente si tenemos algún cambio en nuestra glándula mamaria. Y en las mujeres posmenopáusicas debemos definir un día para realizar este tipo de autoexamen de seno e identificar si se presentan algunos cambios en nuestra glándula mamaria. Reitero, nódulos, secreciones, cambios en el color de la piel, retracción del pezón, hundimientos, que son muy importantes. Otro aspecto a tener en cuenta es nuestro antecedente o historia familiar. Es decir, si una mujer ya ha tenido antecedentes de cáncer de mama en sus familiares, madre, abuela, hermanas, es importante que hagamos un seguimiento estricto y se lo comuniquemos a nuestro médico tratante para que él haga unas intervenciones apropiadas y obviamente haga un seguimiento más, digamos que seguido con relación al manejo de nuestros pacientes. Otra parte importante es que a partir de los 40 años, las mujeres deben acceder al examen clínico de mama, que es diferente al que nosotras nos hacemos periódicamente y este lo realiza uno de los profesionales de salud buscando identificar algunas alteraciones en la glándula mamaria. Y en relación con la detección temprana, pues hablamos de la mamografía. Este estudio se debe realizar a partir de los 50 años hasta los 69 años, buscando pues algunas alteraciones y clasificación del VIRPAX. Si la mujer presenta, por ejemplo, una mamografía con un BIRAS 4, automáticamente debe pasar a hacer una valoración para una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico. Si por el contrario la mamografía sale normal, este examen se debe realizar cada 2 años. Doctora, ¿existen factores de riesgo modificables para prevenir el cáncer de seno? Sí, digamos que no solamente para cáncer de seno, sino en general, Mónica, para varios tipos de cáncer. Primero, evitar una vida sedentaria. Segundo, mantener un peso adecuado, evitar el sobrepeso o la obesidad, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar el tabaquismo y obviamente pues consultar qué método de planificación es el más adecuado y obviamente con la orientación de nuestro ginecólogo, ver si se llegan a presentar algunos cambios, pues para que también realicemos un control con este método de planificación. Digamos que esos serían algunos de los factores de riesgo que podrían ser modificables. ¿Cuáles no son modificables? Los que mencionaba previamente, por ejemplo, cuando tengo un antecedente de cáncer de mama, pues ahí digamos que lo que sí debemos hacer es un seguimiento estricto y continuo y obviamente comentarlo al médico tratante. Hablemos ahora del tratamiento, doctora, porque cáncer no es sinónimo de muerte. Usted ya nos estaba explicando más temprano que existen etapas de la enfermedad y tratamientos según la etapa. Explíquenos un poco más. Exactamente. Digamos que el cáncer ya no significa muerte, pero sí debemos tener en cuenta que si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno de la enfermedad en estadios tempranos de la enfermedad, su pronóstico, el tipo de tratamiento y la supervivencia es muy bueno. Voy a ponerte un ejemplo. Una paciente que está diagnosticada en estadio 1 o 0 de la enfermedad tiene digamos que un pronóstico de una sobrevida del 99% a 5 años, mientras que una paciente diagnosticada en un estadio 3 avanzado de su enfermedad, el pronóstico y digamos que la sobrevida disminuyó a un 23% a 5 años. Entonces, sí es muy importante tener un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Obviamente, de acuerdo al tipo de cáncer, como lo mencionaba previamente, y al estadio de la enfermedad, existen diferentes tipos de tratamiento. Podemos hablar de quimioterapia, radioterapia o cirugía, pero para esto también es importante que nuestro médico tratante pues haga un análisis individual e integral de nuestra paciente para definir cuál es el mejor tratamiento que requiere. Hay también, digamos que unas pruebas que podemos realizar y que son de obligatorio realización, que es el HER2, que de alguna manera nos está diciendo es que es una proteína que se presenta al exterior de todas las células mamarias y que promueve el crecimiento.
De acuerdo a si es un HER2 positivo o negativo, también el oncólogo definirá cuál es el tratamiento más efectivo para nuestra paciente. Entonces, aquí es muy claro tener en cuenta que se individualiza el tratamiento para cada una de las usuarias que pueda llegar a presentar cáncer de seno. Doctora, ¿y qué factores son claves para un tratamiento exitoso? Bueno, primero, un diagnóstico oportuno y ojalá en estadios tempranos de la enfermedad. Digamos que ese es uno de los factores claves de éxito. El segundo factor clave de éxito es que la paciente acepte que tiene la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que entienda que tiene una enfermedad que puede ser curable de acuerdo al estadio de la enfermedad en la cual se encuentre o que de alguna manera se pueden controlar por un periodo de tiempo la diseminación de la enfermedad. Y esto hace que tenga adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir adherencia al tratamiento? Es que cumpla con los ciclos de quimioterapia, con los ciclos de ultraterapia, que asista de forma oportuna, que no cancele sus citas. Esto es fundamental, porque vemos que muchas pacientes inician sus tratamientos, pero desafortunadamente no dan continuidad al mismo, y esto pues hace que se pierda, digamos que la periodicidad y las intervenciones adecuadas para continuar con ese manejo. Además, es importante que tenga una muy buena red de apoyo. Aquí no solamente hablamos de su familia nuclear, hablamos de toda su familia porque puede ser muy importante ese apoyo que le demos a nuestras pacientes. Pero adicional, la mayoría de nuestras pacientes aún se encuentran en edades productivas, es decir, que trabajan. Esa red de apoyo laboral también es muy importante. La red de apoyo académico, porque algunas pacientes también se encuentran estudiando. Entonces, fíjate que necesitamos tener un gran compromiso, no solamente de nuestra paciente, sino también de su entorno familiar, académico y laboral, para que no tenga dificultades, ningún tipo de barrera de acceso a que pueda continuar con su tratamiento. Adicional, creo que es muy importante que la paciente empiece a conocer cada vez más y pregunte sobre los cambios que puede llegar a presentar para que no tenga temor de enfrentarlos y obviamente sobrepasar adecuadamente toda esta etapa de su tratamiento. Finalmente, doctora, ¿cómo está abordando la EPS compensar la atención médica y el apoyo a los pacientes con cáncer de seno en Colombia? En Compensar siempre estamos trabajando por nuestros pacientes, por lo cual contamos con un modelo de atención y unas rutas de atención las cuales se encuentran implementadas, digamos que a nivel del país. Y desde nuestro primer nivel de atención, nuestra paciente va a tener un manejo integral e integrado hasta la alta complejidad oncológica si llega a presentar un diagnóstico de cáncer de mama. Nuestra red, es decir, nuestras IPS aliadas, desde el momento que identifican una sospecha de nuestras pacientes con un nódulo, le hacemos una mamografía, esa paciente de una vez queda en la ruta para el manejo de mama. Eso significa que una vez tenga la mamografía, ingresa con esa mamografía directamente con nuestro mastólogo, quien es el encargado de confirmar o descartar la enfermedad. Si se descarta la enfermedad, es decir, que no tiene cáncer de mama, esta paciente vuelve al primer nivel. Si por el contrario se confirma que la paciente puede llegar a tener un cáncer de mama, se hace su biopsia, una vez confirmado su diagnóstico, ya ingresa en la ruta oncológica y se piden todos sus estudios de extensión de una manera que se acorten los tiempos para el inicio de tratamiento. Como sabemos, lo que no tenemos en cáncer es tiempo y lo que nosotros hacemos en Compensar es disminuir y mitigar esos tiempos para que nuestra paciente ingrese rápidamente a su tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia o cirugía, de acuerdo pues a la individualización del mismo. También es muy importante tener en cuenta que nosotros en Compensar tenemos un programa que se llama Mujeres Poderosas, donde podemos identificar y encontrar historias de vida, de lucha y de resiliencia, y que nos dan ejemplo de valor y fortaleza. Bueno, pues información muy importante. Es Laura Bernal, gerente de cohorte de oncología de Compensar EPS. Muchas gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. A ustedes muchas gracias.